Impacto, lo que necesitas saber. Gracias, muy buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Este es su programa Tiempo de Renovación, que se transmite todos los días, de lunes a viernes, por sus canales 52 y 22 de su televisora Teleimpacto. Gracias a los que nos ven a esta hora y a aquellos que nos ven en tanda diferida, de 1 a 2 de la madrugada. Así es que gracias también por permitirnos entrar a sus hogares y estar con nosotros en esta hora completa del programa. Hoy es martes 12 de febrero del año 2019. Faltan 322 días para que llegue el año 2020. Y en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, un día como hoy, pero en el año 1935, el Congreso emite la ley de la dominicanización del trabajo. Esto es que establece que en cada uno de los trabajos hay una obligación del dueño o el patrón de tener por lo menos un 60% de los trabajadores deben de ser dominicanos. Eso debe ocurrir igual en las construcciones como en el campo o en cualquier otro lugar. En 2018, un día como hoy, el juzgado de atención permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dicta 1 año de prisión preventiva contra Víctor Alexander Portorreal, o sea, el chamán, Chacra, por el asesinato de su pareja embarazada, Isabel González, y también por sus 3 hijos, pero además por la violación de 2 de estas. Ese caso se ha comentado mucho, porque no es posible que a una persona que haya cometido un delito, así un delito de 5 al mismo tiempo fueron 5 delitos, porque bastaba con matar uno y ya eso era un delito, pero estos fueron 5. Fueron los 3 niños, fue la madre y fue también la violación que él hizo. Y se ha dicho que cómo puede ser posible que una persona que mate uno solo tenga 30 años y este señor también lo haya condenado a 30 años de prisión correccional. Bien, y tenemos que en el año 1918 se produce la Declaración de Independencia de Chile, de manera que hoy día de la independencia de Chile, un país hermano que se encuentra en América del Sur. Es el país que diríamos de uno de los países más largos del mundo y lleva toda la costa del Océano Pacífico. De manera que felicitamos a Chile porque hoy es día de la declaración de independencia de ese hermano país, el país que parió a Allende y a Neruda, uno de los países, de las personas, de los poetas más laureados del mundo, pero también uno de los cantantes más claros, que fue Víctor Jara. 1832, el gobierno de Ecuador puso bajo su soberanía la isla de Galápagos, situada a unos 1000 kilómetros de su costa. Hasta entonces habían sido pobladas únicamente por piratas y balleneros. 1901, muere el escritor y político Ramón de Campoamor. Ramón de Campoamor, un poeta español. 1979, el arzobispo sudafricano y premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, pide a los haitianos reconciliación
y no venganza. En una misa multitudinaria celebrada en la Catedral de la Santísima Trinidad de Puerto Príncipe, el obispo africano que luchó por la paz, pidió eso a los haitianos. Por cierto que hoy, en este momento en que Haití se encuentra en una situación de convulsión, movilizaciones, muertes y destrucción en ese país, viene a bien esta advertencia, este consejo que le daba el arzobispo, Premio Nobel de la Paz africano, Tutu, Desmond Tutu. 2018, el partido gobernante de Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano, ANC, le da 48 horas al actual presidente del país, Jacob Zuma, para que renuncie de su cargo acusado de corrupción, tras fracasar 5 días de conversaciones con su vicepresidente Cyril Ramaphosa. Bien, y con este último hecho damos por terminado lo que fueron las efemérides de hoy, que tuvieron hitos en las historias importantes. Bien, y entrando en los comentarios de las noticias, debemos decir que la Cámara de Diputados, porque ya fue aprobada en la Cámara de Senadores, aprobó la ley que regula las elecciones, y no solamente regula las elecciones, sino la ley electoral. La ley electoral, pues, que regulará las elecciones en la República Dominicana y que realmente hacía falta, ya que teníamos la ley de partido, pero no teníamos una ley de régimen electoral, y fue aprobada por la Cámara de Diputados y por el siguiente ya será convertida en ley. Esta ley trae muchas novedades, entre ellas trae la puesta de un procurador electoral, y trae varias novedades más con relación no solamente a esa situación, sino también a diferentes actividades de carácter electorales que no estaban previstas en la ley. De manera que veremos que estas nuevas elecciones del año 2020 entrará con dos leyes que normarán: una, los partidos políticos, que es la ley de partidos políticos en las naciones, y esta ley de régimen electoral que normará todo lo que está relacionado a la situación electoral, tanto de carácter, aunque hay un tribunal también superior electoral, de manera que en verdad la cuestión de carácter legal de las elecciones en la República Dominicana, el sistema electoral está bien organizado legalmente. Ya están previstos los problemas que pueden existir y sancionados en los partidos internamente, los problemas que pueden existir en el proceso de organización electoral, y tanto los deberes y derechos que tienen los que trabajan y los que dirigen el sistema electoral dominicano, como es la Junta Central Electoral, estará normada por esta ley de régimen electoral. Algo muy interesante, porque permitirá que ya las elecciones en la República Dominicana no tengan vacíos legales, donde podrían ocurrir hechos como aquellos de la compra de votos, como aquella de robarse urnas, como aquella de no contar en el medio tiempo, etcétera, etcétera. Y eso ya está previsto y sancionado, de manera que la situación será muy buena. Y hablando también de las elecciones, el Tribunal Constitucional ahora será el que va a resolver el problema del conflicto sobre el pago de las primarias, ya que la Junta había decidido que
el Estado pagara un 86% de los gastos de la primaria. Esta decisión de la Junta Central Electoral dejó muy incómodo a todas las personas y a todo el que lo escucharon, porque en verdad no era correcto, incluyendo el mismo presidente, a la misma presidencia de la República, quien dijo que no pagaría esa cantidad de dinero. Vamos a ver ahora con las decisiones que tome este tribunal lo que va a pasar, ya que la Junta decidió enviar el problema a otro ámbito legal. El problema del pago de las primarias, del costo de la primaria a los partidos, en verdad trajo discusiones y no se crea que era justo que el Estado lo pagara, porque entonces ocurre que los partidos reconocidos reciben un pago, reciben dinero de parte del Estado para sus actividades. Entonces ocurre que sí, una de las actividades de los partidos es hacer primaria, y dentro de su primaria, naturalmente, hacer la propaganda para ellos, quienes serán los candidatos, ya sea diputados, regidores o presidente de la República, etcétera, que es una cuestión que les concierne a ellos. Por consiguiente, debía ser ellos quienes paguen su propia, paguen todo lo que se relacione a un evento que va a ser para ellos, para que sean ellos quienes decidan entre su dirección y sus seguidores quién o quiénes serán el presidente de la República o los diputados, senadores y regidores. Parece que, de acuerdo a la línea que parece que va, será de que tendrán los partidos que pagarla, porque de acuerdo a la ley de partido, y quien debe de costear las elecciones y se descontársela del dinero que reciben del Estado son los propios partidos. A pesar que allá hay uno de los partidos, que es el partido más grande del país, que es el Partido de la Liberación Dominicana, que ha decidido que pagará y financiará sus primarias. Bueno, si por ahí se comienza, esto estará bueno, porque se comienza así y lo más seguro es que los demás partidos tratarán de resolver sus problemas en relación a las elecciones primarias. Bien, y ustedes recuerdan en estos días, desde hace 2 o 3 días, se viene tratando el tema de que por una resolución administrativa, la Dirección de Aduana aumentó 18% al pago anual de aduana que tienen que pagar los celulares a la entrada del país, a ser traídos, importados. Bien, esa resolución que fue altamente criticada, porque en verdad una cuestión que tenía como único impuesto de un 3%, pues fue subido 17 más, o sea, a 20. Eso irritó a muchas personas, especialmente aquí en el país, y eso hay que tener mucho cuidado porque quienes son los que usan celulares, y entonces hay una cantidad en el país enorme de ciudades, pasa de los millones. De manera que cuando se hacen estas decisiones hay que tomar en cuenta a ver cuál sector de la población es que perjudica, si es poca población, si es mucha, si es una gran cantidad, y además también el sector social a lo que corresponden. Y esto disgusta extremadamente a quienes tienen que comprar estos aparatos luego muy caros. De toda manera,
la Dirección de Aduana decidió grabar en vez de 17, aumentarle 17, pues lo dejó en 8. O sea, solamente aumentó 5%, ya que estaba en 3. Entonces ahora dice Aduana que quedará en 8 y que no bajará más de ahí. Bueno, de todas maneras, de 17 a 8 la situación es muy bien sopesada, pero hay que ver por qué estos funcionarios que tienen experiencia en los trabajos y saben cómo se hacen las cosas, no debieran hacer este tipo de cosas para tener luego que echar hacia atrás, porque en verdad, desde que aumentaron esos 17%, se sabía que iba a haber protestas y que es muy difícil se iba a mantener ese gravamen que se le puso a los celulares. De manera que ya no son 17%, 20%, sino son 8%. Veremos si se mantiene, pero que ya como se le encontró la bajadera, como se dice, entonces la gente dirá, bueno, pero si eran 18%, se protestó y se bajó a 15, a 8, bueno, pues es posible que se siga protestando y siga bajando. Bueno, eso lo veremos, pero hay que llamar a la atención, debe tener muy en cuenta esta decisión, tanto el director de aduana para las próximas acciones que tenga que tomar, porque en verdad no es de buen gusto que primero que pongan una cantidad así y que poco después se eche para atrás y se pongan 8. Esto está bien que echaran para atrás porque no conviene, pero para eso están los estudios previos, están las prevenciones previas para saber si existe y si tienen capacidad el país o los consumidores de celulares para aguantar una subida de un 17% a un artículo. Bien, esto está bien que se inicie por ese lado, pero es necesario que los funcionarios que tienen en su mano este tipo de decisiones, pues la sopesen, la estudien para determinar e inclusive no hacerlo como salió esto, que fue como quien dice un palo acechado. Nadie sabía que eso se estaba cuajando, que se iba a hacer. Si se hace así y el director de aduana hace una rueda de prensa o pide una resolución motivando, porque tengo entendido que la expidió, pero la dejaron internamente, la da a la prensa y le llama a los consumidores de celulares y decirle las razones por las cuales se ve en la obligación la aduana de aumentar ese gravamen. Y así quizá la gente, bueno, dice, bueno, pero que no sean tantos. Y ahí entonces había podido el director de aduana hacer los ajustes necesarios. Pero así, de buenas a primeras, se sale que se aumentó eso, pues en verdad no es lo más recomendable. Al pueblo hay que comunicarle la cosa y tratar de convencerlo para que acepte las decisiones, porque esa es la mejor manera de poder dirigir un pueblo, y es comunicándole las cosas que se van a hacer y tratando de que esa comunicación le llegue y pueden quedar convencidos de las acciones, porque cuando se trata, por ejemplo, de pagar impuestos, eso es algo que en verdad sale de los bolsillos de los contribuyentes. Bien, señores, ustedes recordarán la lamentable muerte del coronel Daniel Ramos, coronel Álvarez, coronel de la Policía Nacional, que fue muerto por narcotraficantes en Baní y que ha traído muchos revuelos. Mariana Guerrero fue, según sus declaraciones a uno de los periódicos de circulación nacional, dice ella, fue la mujer que se encontraba
más cercano a donde cayó abatido el coronel Álvarez. De acuerdo a sus declaraciones, ella se encontraba en su casa, que estaba frente al lugar, y miró por la ventana después de que su hija le dijo que había un disparo, había oído un disparo, y salió a ver. Entonces vio que el coronel estaba tirado en el suelo desangrándose. Cuando bajó, según explica ella, trató de parar al coronel y vio, y eso lo repite, cuando los dos policías que acompañaban al coronel se marcharon en el carro, cerraron la puerta, se marcharon en el vehículo que andaban y dejaron al coronel agonizante en el pavimento, tirado en el suelo, desangrándose. Ella dice que trató de mover al coronel, lo movió, cogió la pistola de él, se le entregó a otro, un policía que después apareció, más tarde que aparecieron otra gente porque nadie se quería acercar, y lo que hizo fue que pasó un motorista, y con ayuda de motorista y de otras personas, inclusive ese hombre, mismo policía que había llegado, pues llevaron en un motor, imagínense ustedes, en un motor a un herido al hospital, que naturalmente, lamentablemente ya estaba, parece, muerto por la bala asesina que le habían disparado. Llevarlo en un motor, ya que los compañeros, y es que se pueden llamar compañeros, se habían ido. Ahora, ¿por qué nosotros traemos esta declaración y hablar de lo que dice esta señora? Que habla con una franqueza increíble, aunque repite muchas veces lo mismo, pero habla con una franqueza increíble y es propio de su lugar, de su cultura, de su capacidad cultural que tiene. Pero lo importante es que dice, y ella, y lo repite, yo fui, aunque bajo peligro, por humanidad, porque no podía ver dejando de desangrar a esa persona ahí, a ese coronel, porque yo soy humana. Ahora, frente a eso que dice ella, entonces yo vi, dice ella, y repite, yo vi cuando los policías que le acompañaban se iban en el vehículo que lo trajo. La pregunta es, si esta señora actuó, ¿por qué esos policías que iban en un carro y eran sus compañeros de arma y también de patrulla, por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? ¿Por miedo a que lo mataran? Puede ser posible, pero ellos estaban armados y podían repeler la agresión. Pero ellos no dispararon a los agresores. No dispararon, que sepan, no lo hicieron. Es más, no solamente no dispararon, sino que ni lo intentaron. Entonces, se hace uno la otra pregunta. ¿Por qué la policía no lo sancionó ejemplarmente a estos dos agentes? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo sancionó de tal forma que sea un ejemplo para los demás policías que están en la calle, que están trabajando y que también acompañan a oficiales y tienen otro compañero quizá del mismo rango de patrulla? Porque nunca una patrulla sale sola, por eso se llama patrulla, porque es más de dos. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Por qué la policía no interroga y le dice a la nación, al país, lo que esos policías digan, las razones reales por las cuales ellos, los dos, se marcharon y dejaron desangrando a ese oficial? Y de acuerdo a como dice la señora Mariana Guerrero, realmente hay algo, son cosas que no tienen una explicación, y quienes están para dar esa explicación no la dan, no la dicen.
es un hombre, primero, miembro de esa institución. Segundo, un oficial al servicio del pueblo, un policía. Y quiérase o no, aunque no se crea, la relación entre policía y ciudadanía es muy estrecha. Es muy estrecha. A diario el pueblo, la gente que camina en la calle, se encuentra con un policía, se hablan, uno camina en la calle, uno por ejemplo haciendo ejercicio, caminando, y temprano en la mañana se encuentra uno con los policías en la calle, en un vehículo, lo saluda, se paran, ¿cómo está usted? ¿Usted quiere café? ¿Qué sé yo? O sea, hay una relación, señores. Y ese coronel, tengo entendido, es una persona de una gran forma de simpatía. Y aunque no fuera un gran simpático, pero estaba de patrulla y eso crea un vínculo con la comunidad. Lo crea. Todos los policías tienen relación con las personas y el área donde hacen patrulla, por donde pasan. Se saludan, ¿cómo está usted? Y todo eso es así. Todo es así. Entonces, la comunidad necesita una explicación. Una explicación. ¿Qué estaba pensando la comunidad de ahí, de Baní, y quizá y la demás gente? Bueno, estos policías cuando atacan a uno, el otro sale huyendo. Eso es lo que se va a pensar. Y deja que lo maten. Y esa no es la idea que se tiene. Y tampoco, es más. El radar que uno tiene, y son muchos años, quizá haya oído o parecido eso, pero son muy pocos los casos como este, en que sobre todo un oficial superior haya tenido ese tipo de problemas y lo hayan dejado morir en la calle. Ojalá la policía le diera una satisfacción a la comunidad nacional con relación a por qué esos policías, qué los llevó a actuar de esa manera. Bien, vamos a ir ahora a una pausa y regresaremos nuevamente con ustedes. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1.168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por 5º año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. Nosotros los padres también somos parte de la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina.
Debemos contribuir al éxito de República Digital Educación, motivando a que nuestros hijos cuiden sus equipos en la escuela y en el hogar. Con la oportunidad de que en familia podamos aprender juntos, realizando con ellos las tareas asignadas. Esto es un esfuerzo en conjunto que debemos hacer para lograr que nuestros hijos sean estudiantes capaces de buscar soluciones a situaciones de la vida diaria y transformarlas en éxitos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Gracias. Señores, y aquellas personas que ponen su dinero, sus pocos ahorros, o lo mandan a guardar o lo guardan en algunas financieras, tienen que tener mucho cuidado y darse cuenta si esa financiera realmente está dentro de la ley o no. Y para eso puede entrar a internet poner el nombre de la financiera, o también puede llamar por teléfono a la superintendencia de banco, porque la superintendencia de banco es la que regula esas instituciones. Y así usted evita depositar su dinero y que luego pase como pasó con esta financiera de Santo Domingo Este, y no solamente ha sido con esa, han sido con varias, pero por ejemplo la última ha sido esta, como también pasó con el Banco Peravia. Muchas veces hay cuestiones que en verdad son muy cuesta arriba creerlo, pero esa financiera se llevó millones de pesos de los depositantes. La superintendencia de banco dijo que 17 financieras salieron fuera del sistema financiero. Una parte de ellas, 12, por su voluntad, o sea, que decidieron irse del negocio. Naturalmente que para irse del negocio tendrán que haber cumplido con devolver el dinero a los depositantes. Pero otras 5 fueron por malas prácticas en el negocio, por violación de leyes, etc. Y es necesario que, a pesar de que la superintendencia de banco que supervisa estas entidades tiene que tener, parece, mucho más cuidado en el asunto, porque en verdad a cada momento existen estos problemas. Dentro de eso están lo que se llama el Banco Peravia. Ustedes recuerdan que ese banco se lo llevó, los dueños de eso todavía están siendo perseguidos, y una parte no han sido capturados, y no se sabe tampoco todavía si serán capturados o estarán dándose la gran vida con el dinero de los ahorrantes. La superintendencia de banco dice que llama a que los ahorrantes tengan cuidado en no depositar su dinero en ese tipo de entidades. Pero, ¿cómo saber que una entidad de esa públicamente con un letrero y hasta haciéndose propaganda para que la gente deposite en su institución? Bueno, pues creo que la mejor forma será llamar por teléfono a la superintendencia de seguro, perdón, a la superintendencia de banco, para que esta da el nombre de la institución a que va a depositar su dinero, será hacer eso, en caso que sea ya que se quiera hacerlo. O de lo contrario, hay bancos en la República Dominicana que tienen solvencia, que no han tenido problemas nunca sobre nada, porque dirían ustedes, pero caramba, aquí teníamos un banco que era un banco extremadamente sólido, así aparecía por la propaganda que hacían. Recuerden que hasta un famoso dominicano, pelotero dominicano, hacía propaganda, publicidad a ese banco. Naturalmente no tiene nada que ver con eso, pero
que parece el tipo pagaba dinero y hacía creer, la gente creía entonces en la solvencia del banco. Y fíjese bien a dónde fue a llevar ese banco, dónde llegó, que hasta sus dirigentes cayeron presos por años, por 10 años y así. Entonces diría uno, ¿cuál entonces qué hacemos? Bueno, lo mejor sería tratar de ver cuál es la solvencia y la calidad de cada institución financiera para depositar su dinero, ponerlo bajo la custodia de esa persona. Señores, y hablando un poco de Estados Unidos y algo así, el Chapo Guzmán, que es un narcotraficante que fue capturado y llevado a la cárcel, una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos. Y recuerdan ustedes también que este señor, ayudado por varios de sus cómplices, hicieron un túnel y se escaparon de esa cárcel. Duraron varios tiempos y para lograr localizarlo nuevamente implicó a varias personas, pero de acuerdo a informaciones, hoy este señor fue declarado culpable de narcotráfico, de manera que también se fueron declarados culpables, no solamente de narcotráfico, porque siempre el narcotráfico trae como consecuencia envueltos crímenes y cosas por el estilo. Esos narcotraficantes de grandes delitos siempre tienen envueltos problemas de crímenes, porque dentro de ese negocio que es la droga y así por el estilo, hay muchas situaciones muy difíciles en las cuales no solamente son el negocio, el dinero, sino también el problema de que matan y ordenan matar. Y lo hacen porque muchas veces una parte de la gente se queda con el dinero del negocio y entonces en vez de cobrarlo por la buena, pues lo cobran pero muy por la mala. Y es matándolo a ellos y matando a su familia. Todos los que están en ese tipo de negocio. Y el pueblo dominicano tiene que tener mucho ojo sobre eso. Porque una persona que ha bregado con droga o que es o era y ha sido condenada, es una persona que tiene no solamente un alma desgraciada, sino que es un ser que no le tiene ningún tipo de piedad, ningún tipo de remordimiento para mandar a matar a alguien, porque no le pagó quizá unos cuantos kilos de drogas, porque ese es el problema, y lo manda a matar muchas veces no solamente a él, porque tiene sicario para eso, sino también a su familia. De manera que esos señores que son extraditados, como fue ese señor, el Chapo Guzmán, que se declaró culpable, y que también aquí tenemos un ejemplo de personas que fueron extraditadas y que hoy ya están en libertad, pero que están hablando y se le está dando mucha notoriedad. Es necesario que esa persona, hay que darse cuenta que son personas que tienen en sus manos sangre sangre humana, porque ese negocio no es un negocio de angelitos, no es un negocio de estar rezando ni cosas por el estilo. Es un negocio en que está en eso y se mete en eso, es porque va a matar, a morir o a conseguir dinero y hacerse rico, que es lo que terminan haciendo eso. Entonces Chapo Guzmán se declaró culpable y en verdad esa declaración culpable de Chapo Guzmán va a traer como consecuencia de que lo condenen por esa muerte, y por
el tráfico como un delito, Bien, señores, y ustedes saben que en Venezuela hay una situación muy difícil porque una persona que fue electa presidente, que es el señor Maduro, fue votado por 6 millones y algo de electores y dirigido por una entidad de ese estado, que es el Tribunal Superior Electoral, pero no solamente eso, sino el Consejo Nacional Electoral, sino también que fue unas elecciones que transcurrieron eso fue el 20 de mayo del año pasado, transcurrieron con toda normalidad, fue observada por muchas personas nacionales de ese país como extranjeras, países, y él fue, como había ganado las elecciones, pues fue investido como presidente de la República. ¿Qué ocurre? Ocurre que después de la investidura, varios países declararon que no lo reconocían como tal, porque para ellos el proceso no fue limpio, no fue bueno, no fue nada. Esto lo dicen esos países sin aportar una sola prueba, sin ninguno de los 6 partidos que fueron, candidatos que fueron a las elecciones con el señor Maduro, ninguno de ellos impugnó las elecciones, ni siquiera una de los centros de votaciones, nadie lo impugnó. Por consiguiente, se sentían conformes con ellos. Ninguno de los países que hicieron y no reconocieron al presidente Maduro porque simplemente dicen que no, no fue buena las elecciones, no han mostrado al mundo ni a sus pueblos ni una sola prueba de por qué ellos creen que esas elecciones no fueron limpias. Pero ocurre que Maduro es un presidente de la República que no está en condiciones de servirle, o sea, hacerle servir a esos países como es Estados Unidos y Europa y parte de la comunidad europea, y naturalmente la comunidad europea y varios países del Caribe, que aunque tienen influencia, pero no tienen tanta como la tienen Estados Unidos y Europa. ¿Por qué sin poner una sola prueba estos señores dicen que estos países le dicen a su pueblo y ellos mismos deciden no reconocerlo? Lo hacen. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque no les gusta Maduro? Simplemente no es porque no le guste Maduro. Es porque Venezuela es un país extremadamente rico en recursos naturales y sobre todo en el oro negro, en petróleo. Y como es extremadamente rico en petróleo, estos señores quieren que ese petróleo, el señor Maduro, como presidente de la República, facilite que sus empresas comercializadoras de petróleo puedan accesar a esos pozos de petróleo, pero no accesar dejándole facilidades y ganancias, o sea, en lo que se llaman, donde todos ganan, un negocio bueno, como puede ser. Venezuela es dueña de su petróleo, pues, y una de las empresas de Europa o de Estados Unidos de América quiere petróleo, pues tiene que negociarlo y comprárselo a ese país. Pero no es eso lo que quieren. Lo que quieren es que ese petróleo sean ellos los que lo administren, sean ellos que fijen los precios, sean ellos que digan qué cantidad de petróleo se va a sacar del seno de la tierra. O sea, es algo completamente
diferente a lo que en el proceso de negocios, en proceso de económico se conoce. Entonces, como este señor con sus Fuerzas Armadas y todo eso no ha permitido que eso ocurra, pues han decidido tomar una decisión diferente. ¿Cuál ha sido la decisión diferente hasta la fecha? Pues de repente un señor Juan Gualdó, un presidente de la Cámara, presidente de la Asamblea Nacional, que estaba en desacato. Desacato significa que había sido declarada por la justicia, por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en desacato porque invistieron a tres legisladores de un lugar que se mostró que habían llegado a esa posición con una fraudulentamente. Entonces, el tribunal decidió y lo sacó y ordenó que no fueran, pero la Asamblea desacató eso y decidió que sí, que debían estar ahí. Entonces se armó un conflicto de carácter legal. Es como aquel que hubo cuando Al Gore llegó a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Hubo un problema de carácter legal, problema de elecciones en Miami, en un condado de Miami. Entonces eso se llevó hasta la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia decidió que no, que Al Gore no tenía derecho, no tenía razón y por consiguiente debía de aceptar que esas elecciones, esa situación estaba bien, a pesar de haber demostrado y haber llevado muchísimos argumentos. Pero Al Gore no decidió declararse ni presidente, ni mucho menos tampoco decir que esas elecciones estaban bien. No aceptó lo que el tribunal, la Suprema Corte de Justicia, decidió. Pero en Venezuela, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia no fue acatada por estos señores. Ahora, ¿qué ocurre? Este señor se declara presidente interino de la República de Venezuela. Entonces, lo grande no era que se declarara presidente de la República, habiendo un presidente legítimamente electo. No, lo grande es que países como la potencia más grande del mundo, que es Estados Unidos, declarara que sí, que reconocía a ese señor, sin ningún tipo de argumento, ninguno. Solamente el argumento que no se ve, que es el problema del petróleo, el problema de los diamantes, el problema del oro y del cobalto y todas esas cosas que son la riqueza natural, que son la riqueza de ese país. Y este señor que sale a la luz pública, se declara presidente, lo apoya a él, lo apoyan otros países de Europa, porque ellos también están detrás de lo mismo que están en Estados Unidos. Naturalmente, después se consigue el botín, verán ellos cómo se lo van a repartir. Nunca lo hacen bien y por consiguiente quien recibe las consecuencias peores son los pueblos. De manera que esa es la realidad, esa situación que ocurre hasta hoy día en Venezuela. Entonces, para poder doblegar a este país, se le han puesto sanciones de carácter económico, dinero que deben llegar a las arcas de Venezuela, pues simple y llanamente el país que debe mandar ese dinero dice que no lo envía, se queda con él. Lo mismo parte de Europa, con euros que debe mandarle, no. Entonces eso trae que ese país no puede comprar comida, no puede comprar medicina, no puede comprar nada. Pero como no puede comprar medicina, no puede comprar nada con su dinero porque lo tienen retenido, esos países, lo más normal es que en el país existan necesidades. Pero ¿qué ocurre? Que esas necesidades dicen que es a una calamidad que hay y que
hay que declararla como una situación de emergencia y enviarle dinero y enviarle comida y enviarle todo eso. De manera que ahora se declara como una situación de carácter humanitaria y hay que enviarle comida. Le están enviando 7 camiones a la frontera con Venezuela. Pero señores, esos 7 camiones no cuestan 20 millones de dólares que es lo que le está mandando la comunidad. No. Estados Unidos tiene de Venezuela 7.000 millones. Es más, en el bloqueo financiero contra Venezuela ha supuesto una pérdida actualmente de 350.000 millones de dólares. Entonces ahora, para justificar eso, dicen que hay una situación humanitaria. Por favor, hay que dejar que los pueblos puedan decidir por su propia voluntad para que este mundo pueda ser vivible. Bien, hasta aquí su programa Tiempo de Renovación. Mañana estaremos nuevamente con ustedes. Así es que hasta mañana y que tengan muy buenas tardes. No se vayan del canal para que vean a Fermín y Gaby con su programa al final de la tarde. Gracias.